En el día de ayer les dije que podemos hacer dos aplicaciones de estas enseñanzas que ayer iniciamos. La primera aplicación es para nosotros, para consolidar nuestra fe y nuestra confianza con respecto a la obra que hizo Jesús en la cruz. Y la segunda aplicación o utilidad de estas enseñanzas es para que podamos nosotros predicar de forma eficaz el evangelio a las personas, que podamos comunicarle a ellos, a los pecadores penitentes, a los que no son cristianos, comunicarles de manera adecuada, correcta y competente el evangelio del Señor, la justicia de Dios acerca del carácter perfecto de Jesús y de su gracia salvífica. Esas dos aplicaciones, tengan eso en mente durante esta serie de enseñanzas en esta semana. El tema de hoy es el siguiente: la gracia de Dios en las parábolas de Jesús. La gracia de Dios, fíjense dónde, en las parábolas de Jesús. Miren, una parábola por definición es una ilustración que se emplea para enseñar. En este caso, la enseñanza es espiritual. En esta lección y en otra de este mismo tema, de la gracia de Dios en las parábolas de Jesús, vamos a estudiar acerca de esta cualidad, de esta perfección divina, de su carácter, de su moralidad, es decir, de la gracia de Dios. Cuestión que es encontrada en algunas parábolas, no en todas, pero vamos a ver dos parábolas durante esta semana donde podemos precisamente encontrar acerca de la gracia divina. Este va a ser el punto central de estas lecciones, de estas dos lecciones, con respecto a las parábolas, acerca de la gracia inconmensurable de Dios. En la carta a los Efesios capítulo 2, carta a los Efesios capítulo 2, hay un pasaje que nos permite definir, entender lo que es la gracia de Dios. En primer lugar, la gracia de Dios, la gracia divina, es una cualidad, es un atributo del carácter, de la personalidad de Dios. Es una propiedad de Él, su gracia. Pero en el Nuevo Testamento no existe un pasaje, como mencioné ayer, donde diga, la gracia de Dios es ... y esto. No hay tal cosa. Sin embargo, podemos encontrar lo que he llamado yo el significado teológico de este atributo, es decir, cómo el Nuevo Testamento habla, describe, cómo usa, cómo aplica esta cuestión con respecto a la redención, para que nosotros en ese contexto podamos entender lo que significa la gracia de Dios. Y de esa forma, en base a lo que la bondad, el favor divino, la compasión inmerecida de Dios hace, podemos nosotros entender lo que es la gracia. Y así, capacitados, entendidos en ese asunto, poder enseñarle a las personas
acerca de esta virtud divina, porque deben recordar el pasaje del apóstol Pedro, donde él dijo que debemos proclamar, anunciar públicamente, decirle a las personas, predicar acerca de las virtudes de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice eso. Primera de Pedro 2:9. Pero, ¿cómo podremos nosotros enseñarle a la gente que no ha sido indultada, perdonada por Dios? ¿Cómo podemos nosotros comunicarle a ellos de manera eficiente, competente, acerca de las virtudes divinas si no conocemos apropiadamente esos asuntos, estas virtudes de Dios? Por ejemplo, Juan 3:16, que es un pasaje que creo yo todos conocemos. Ahí hay una virtud divina que hizo posible la salvación, porque de tal manera amó Dios. Ahí está la virtud, su amor para con el mundo. En Efesios capítulo 2, versículo 5, dice el texto: estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. A ver, ¿cómo este pasaje, cómo este texto nos ayuda a definir lo que es la gracia? Porque ahí se menciona que por la gracia somos salvos por algo, según el pasaje, por algo que hizo Dios. Según el texto, ¿qué fue lo que hizo Dios? Él dio algo. Fíjate el texto. Dice allí, nos dio ¿qué cosa? Vida, juntamente con Cristo. Este pasaje nos permite definir la gracia como la impartición, la adjudicación, la dádiva de Dios de algo que no merecíamos. No merecíamos la vida juntamente con Cristo. Ahí la gracia se define como algo que Dios dio a la humanidad a través de Jesús. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 19, este pasaje también nos permite, nos ayuda a definir lo que es la gracia. Repito e insisto, necesitamos entender esto bien, estar capacitados, comprendidos en este asunto para predicar adecuadamente el Evangelio y las virtudes del Señor. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo este pasaje nos ayuda a definir la gracia? Por aquello que Dios no hizo. Dios no hizo algo. Él no tomó en cuenta nuestros pecados. Porque si lo hubiera hecho, si hubiera tomado en cuenta la maldad humana, no estaríamos nosotros aquí hoy. Redimidos por Cristo, no. Él dio algo, la reconciliación a través de Jesús. Dio algo, dio lo que no merecíamos, ser reconciliados con Él. Nadie tenía ningún mérito, nada en absoluto, para ser reconciliado con Dios por medio de Jesús. Pero también Dios no hizo otra cosa. No tomó en cuenta nuestra maldad para condenarnos, aunque lo merecíamos, pero no lo hizo, porque Él quería que fuésemos reconciliados con Él. Entonces, de esa manera podemos definir la gracia. La parábola que vamos a estudiar hoy, después de esta
recordar y tener estas premisas presentes es acerca de la parábola de los dos deudores. La parábola de los dos deudores. Miren, aunque esta parábola tiene una enseñanza esencial, también tiene una enseñanza particular. Y esa enseñanza particular nos permite conocer acerca, escuchen, de la indulgencia de Dios, de su poder y eficacia. Poder y eficacia en la remisión de pecados. Es decir, por su gracia divina, todos podemos gozar del perdón absoluto y perfecto, cumpliéndose así la promesa. Fíjense lo que Dios prometió. Si abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10, verso 17. Dios hizo esta promesa desde el Antiguo Testamento. Allá en Jeremías 31, 34 también es el pasaje del Antiguo Testamento que habla de esta promesa. El Señor ha cumplido esta promesa cuando dijo: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10, 17. ¿Y por qué Dios nunca más? Fíjense esa declaración absoluta y perfecta. Nunca más. Porque Dios nunca más nos imputará o nos culpará de nuestros pecados pasados. ¿Por qué Él hará eso? Porque Él prometió perdonarnos de tal forma, y como dice el profeta Miqueas, Él iba a echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas capítulo 7, verso 19. De esta forma, el perdón divino sería impartido a todo pecador penitente que de corazón confía, que de corazón se entrega y se coloca en las manos del Señor, dependiendo completamente de Él en su gracia compasiva para recibir el perdón de sus pecados. Esta parábola, la parábola de los dos deudores, se encuentra en Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Hermano David, por favor. Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Esta es la parábola que vamos a considerar, y de allí vamos a sacar, vamos a extraer el conocimiento acerca de la gracia divina, de la gracia del Señor, de esa compasión, bondad e indulgencia inmerecida del Señor, y comprender cómo Él tiene el poder de dar perdón, de perdonarte tus pecados de manera absoluta y perfecta. Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35, hermano David. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos
que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno sus ofensas. Primer punto que vamos a considerar. Número 1, primer punto. Una deuda impagable, una deuda impagable. Esta parábola no puede ser entendida en su plenitud y esencia si no se conoce el fundamento central de ella. Y precisamente es de lo que hablaremos en esta lección: extraer, sacar este fundamento. Porque en el fundamento se enseña, ¿qué cosa? Acerca de la gracia inconmensurable de Dios. Noten que el Señor, en esta parábola o ilustración para enseñar verdades espirituales, muestra a un siervo de un rey que poseía una deuda que para esa época, escuchen, implicaba prácticamente una deuda infinita. En otras palabras, una deuda en la que estaba completamente imposibilitado, incapacitado, impedido de pagarla. Dice el versículo 24 y el versículo 25, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo, ¿qué cosa? Pagarla. Era una deuda impagable para él. No tenía la capacidad, el poder para pagarla. Por consiguiente, tal siervo merecía que fuese sancionado o castigado por lo insolvente que había sido y por la deuda que había adquirido y que le era imposible de pagar. Observen cómo el Señor describe el tipo de castigo que el rey consideró debía recibir este hombre. Él se hizo merecedor de perder todo lo que tenía, inclusive lo que más amaba, a su esposa e hijos y aún su propia libertad. Este hombre se había hecho por sí mismo y a sí mismo acreedor de una penalidad, de un castigo severo. Era lo que merecía él. Este miserable hombre, ¿cómo podría ser librado de ello? ¿Cómo podría ser librado de tal deuda? Por tanto, observamos aquí, ¿qué cosa? La tragedia de este miserable hombre. En una ocasión, el Señor describió nuestros pecados como deudas ante el Padre. En Mateo capítulo 6, versículo 12, dice la Escritura: y perdónanos, Padre, nuestras deudas.
observemos que la deuda u ofensa es contra Dios. Cada vez que pecábamos o quebrantábamos sus mandamientos, nos hicimos deudores, adquiriendo prácticamente una deuda infinita. Las deudas eran nuestros pecados que nos hicieron cautivos de la justa retribución penal divina. Fuimos hechos presos. Estuvimos ahí en la cárcel de la condenación por esas deudas. Cautivos allí, encadenados allí, merecedores del castigo de Dios. Cautivos de la justa retribución penal del Señor por nuestros pecados. Entonces, nosotros llegamos a ser acreedores de una deuda espiritual que nos era imposible de pagar. Estábamos imposibilitados de cancelar tal deuda y de liberarnos de la responsabilidad penal de ello. No podíamos por nuestros propios esfuerzos poder ser libres de la justicia penal o punitiva de Dios, como la consideramos ayer. Imposibilitados estuvimos de cancelar nuestras deudas, nuestros pecados. Nos hicieron deudores y esclavos. Y tal deuda no podía ser cancelada, perdonada por ninguna obra que hiciésemos. Inclusive si esas obras eran buenas y justas. Noten lo que el apóstol Pablo le recuerda a Tito en el capítulo 3, verso 5. Tito, este predicador evangelista, allí en Creta, recibe esta carta y Pablo, inspirado, le recuerda a Tito para que le enseñe a los hermanos. Y aquí su servidor, como evangelista, predicador, también mencionando las palabras de los apóstoles, en este caso de Pablo, recordando esta cuestión, esta verdad básica del evangelio, esto que usted necesita aprender o recordar en un dado caso, y que podamos nosotros, capacitados con este entendimiento, competentes en el conocimiento de esta verdad, irle a decir a las personas lo que el apóstol dice aquí, que es una verdad básica del evangelio. En la Nueva Traducción Viviente, en esta versión de las Escrituras, se vierte el pasaje de Tito, capítulo 3, versos 5 y 7, de la siguiente manera. Escuchen. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Por su gracia, Él nos declaró justos. Ninguna buena obra, ninguna obra justa era lo suficientemente digna y apropiada para pagar tal deuda y obtener la liberación de nuestra condenación. Nada podía ser retribuido de nuestra parte para cancelar la deuda de la ofensa por nuestros pecados. Y de esta forma obtener liberación total y perfecta. Entendamos esto. Éramos unos miserables y dignos de recibir lo que merecían nuestros pecados. Fíjense, miren, si la humanidad hubiese tenido la más mínima capacidad
para poder cancelar sus deudas ante Dios y hacerse sin culpa por sus propios méritos, ¿por qué entonces la Trinidad y su perfecto consejo ideó un plan donde el Hijo de Dios moriría por nuestros pecados con el propósito de que el hombre pecador pudiese, en virtud de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, hacer posible la remoción de la deuda y de la liberación de la responsabilidad penal ante Dios? Si los hombres teníamos esa capacidad, ¿por qué Dios ideó el plan de redención? Si fuese así. La verdad del caso es que el hombre estaba en desgracia debido a su completa incapacidad. Completa incapacidad de cancelar su deuda de pecado por sí mismo ante el gran y justo juez. Nadie podía presentarle a Dios algo digno para que en virtud de ello le retribuyese con el perdón. Tengamos esto presente. Escuchen este enunciado que me gusta. No se puede comprar el indulto de Dios. No se puede comprar el perdón divino. No hay manera, no hay forma en que el hombre haga algo o dé algo a Dios sin el Evangelio, sin Cristo, para obtener el perdón de tus pecados. No hay manera. Ninguna obra buena o justa o de méritos o digna que tú consideres. Eres un vil, miserable pecador. Punto. Incapacitado, impedido, imposibilitado por ti mismo de poder cancelar tus deudas. Estás perdido. Estábamos perdidos completamente, encadenados allí a la condenación. Miserable nosotros, viles pecadores, inmundos y sucios, viles. Así estábamos. Nada podíamos hacer para obtener el perdón. Por lo tanto, a causa de esa condición en la que estábamos, la obra de redención de Cristo nos era imprescindiblemente necesaria. Nos era necesario un Salvador. Nos era necesario una justicia, la justicia redentora, la justicia indulgente, aquella justicia de Dios que podía hacer posible justo al pecador, declarándolo libre e inocente de sus pecados pasados. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Segundo punto. El perdón, fíjense, el perdón total, pleno y perfecto. El perdón total y perfecto. Fíjense, observemos que el rey y señor de este siervo tenía la virtud de ser misericordioso, y en virtud de ello fue movido a compasión para con este miserable endeudado. Cuando este hombre, lo único que podía hacer, de hecho fue lo único que hizo este hombre, era suplicar por él. Fue lo único. Suplicó de misericordia, que el rey tuviese compasión o gracia para con él. En ese sentido, el rey no fue indiferente al ruego de este pobre hombre,
sino que se mostró compasivo a la súplica, al ruego de uno a quien el rey, oigan, porque quiso. No porque tenía que, sino porque quiso. Él podía perdonarle toda la deuda a este miserable convicto. Esto es interesante, muy interesante, porque el rey no estaba obligado a perdonar a este hombre. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque quiso, porque él era bueno. Así Dios. Así Dios. Dios no ha perdonado los hombres o ha propiciado este plan de salvación, esta redención, porque Él tenía que perdonarnos y tenía que salvarnos. No, porque nadie había hecho nada para que Dios estuviese endeudado y le pagase con la salvación. Nada había hecho el hombre para ello. No tenía Dios por qué enviar a su Hijo. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque Él es bueno. Porque Él es lleno de misericordia. Porque Él es lleno de gracia y bondad. Porque Él es justo. Porque Él no solo quiere castigarte a ti, castigar a la humanidad por los pecados, que es lo que merecemos. Eso es justo, el juez justo, según su justicia punitiva o judicial, retributiva o penal, está obligado por su santidad y justicia, rectitud, castigar el mal. Y Pablo dice, es justo si Dios hace eso. Pero también Él es justo. Él es justo en perdonar a todo aquel que viene a Él arrepentido y buscando el perdón de sus pecados a través de Cristo. Él también es justo en ese sentido, y ahí estamos hablando de la justicia indulgente, de la justicia redentora, de la justicia basada en su gracia, como estudiamos ayer. Él no solamente quiere, hermanos, entendamos eso. Ya es tiempo de entender y conocer más y mejor al Señor. Él no quiere que nadie se pierda, sino que es paciente. Ahí están los dos aspectos de la justicia de Dios, de su carácter perfecto. No solamente estemos viendo un Dios que quiere condenar nada más. No, también veamos a ese Dios lleno de compasión y bondad y de misericordia, lleno de gracia para con nosotros. Al igual que el rey, Dios no tenía por qué perdonarnos nuestras deudas. ¿Por qué lo hizo? Como el rey, porque Él quiso, porque Él es bueno, porque es lleno de amor, de gracia y de bondad. Noten, el rey, escuchen esto, el rey no fue movido a hacer con el hombre lo que merecía por su deuda. ¿Verdad que no? ¿Verdad que el rey no hizo para con el hombre, no le retribuyó al hombre lo que merecía por su deuda? Sino que el hombre recibiese, ojo, que el hombre recibiese lo que el hombre, no merecía. ¿Qué merecía? ¿Qué merecía él? El castigo por su deuda. Pero el rey no le retribuyó. Esto es lo que mereces. No, en cambio, le dio lo que él, el hombre, no merecía. Eso es gracia, hermanos, eso es gracia. Lo que hizo este rey es lo que leímos al principio con la segunda carta a los Corintios. Este rey no le tomó en cuenta, ¿qué cosa?
sus pecados, su deuda, para impartirle esa gracia en base a la bondad y misericordia de Él. La misericordia aquí significa que el rey lo liberó inmerecidamente de la obligación de pagar, concediéndole la cancelación de toda la deuda que había acumulado en su contra. Este hombre recibió en gracia lo que por él mismo habría sido imposible de lograr. Imposible. Así estábamos nosotros. Esto es importante que lo tengamos presente y lo recordemos. Y entiendo que Pablo quiere transmitir, comunicar esa idea a Tito, a Timoteo y a los efesios. ¿Qué idea? ¿Qué enseñanza? Entendamos que cuando estábamos sin Cristo, como su servidor, como yo, en aquella vida de pecado, de suciedad, de inmoralidad, de vicio, sucio, contaminado. Yo, cuando anduve así, perdido, miserable, vil, perverso, estaba imposibilitado, incapacitado, impedido de poder lograr la liberación de mis culpas. Eso hay que tenerlo presente. ¿Cuál era nuestra condición sin Cristo? La remisión de su deuda de este hombre. La remisión de la deuda de este hombre. Él estaba imposibilitado de lograrla. Sin embargo, el rey le dio un borrón y cuenta nueva a todo. Todo por la gran y profunda compasión del rey. Las propiedades de este perdón, fíjense, las características, las cualidades de este perdón que le dio el rey a este hombre son dos: total y perfecto. ¡Qué maravilloso! Un perdón total, absoluto, pleno y perfecto. No faltó nada, completamente cabal. Este hombre ya no debía ni un solo centavo. Cada uno de ellos fue cancelado. No faltó nada que no fuese borrado de su insolvente cuenta. ¿Hemos considerado eso nosotros? ¿Hemos pensado eso nosotros? ¿De cuán endeudados estábamos, culpables? Y Dios borró todo. Todo lo borró por Cristo. Cuando obedecimos el Evangelio, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos para el perdón, para la liberación de la responsabilidad penal por nuestros pecados. Entonces, y como declara Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3 verso 24, en la versión NTV, el apóstol dice de la siguiente manera: sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pablo nos enseña que Jesucristo tomó la deuda y la pagó por nosotros cuando no merecía pagarla con su vida en la cruz. ¿Y por qué el Señor hizo tal cosa? Porque siempre supo que tendríamos una deuda que no podríamos pagar. Él siempre supo eso, de nuestra gran tragedia, imposibilitados, incapacitados, impedidos de pagarla. La deuda
que es la culpabilidad por el pecado, solo pudo ser condonada o perdonada por la eficacia de la muerte de Cristo en la cruz. Allí es donde se encuentra el perdón total y perfecto. De esta forma, Pablo les recordó a los hermanos en Colosa, cuando él escribió la carta a los colosenses, que ellos habían recibido el perdón de sus pecados porque la deuda que habían adquirido por la lista de cargos que cometieron contra la ley del Señor y que resultó contra ellos, fue cancelada en la cruz del Calvario. Pablo, según esta versión que tengo aquí, la NBD, dijo lo siguiente: Él eliminó la prueba acusatoria que había contra nosotros, es decir, los mandamientos de la ley. Esa quedó anulada cuando la clavó en la cruz. La versión Buena Noticia vierte el pasaje de Colosenses 2:14 de la siguiente manera: y borró la nota. Borró la nota desfavorable de nuestra deuda escrita sobre el rollo de los preceptos y contraria a nosotros, la arrancó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Eso hizo Jesús para que tú y yo, ustedes y yo, tú y yo, todos podamos tener el perdón total y perfecto. Cristo hizo posible todo esto en Gólgota, allá en la cruz. Él canceló todas y cada una de nuestras deudas al pagar el precio de nuestra liberación. Él pagó el precio con su vida de nuestra redención. Y hoy somos libres por Él, sin cuenta, completamente saldada por Él. En consecuencia, Jesucristo hizo posible que la deuda fuese cancelada y nosotros por medio de Él ser declarados inocentes o sin culpa de dicha deuda. Así Dios quedó satisfecho y los beneficios de tal pago ahora pueden ser aplicados los beneficios de la muerte de Cristo en Gólgota. Los beneficios de tal pago pueden ser aplicados a cualquier pecador que se arrepiente y se bautiza creyendo que Jesucristo es el Señor y Salvador del mundo. Eso necesitamos saberlo bien para explicarle a las personas: tú tienes una deuda con Dios por tus pecados. Y no hay manera en que puedas saldarla, sino por la gracia del Señor, a través de la liberación o redención por medio de Cristo. No hay otra manera, amigo, amiga, familiar, etc. Estás preso en esa deuda y no hay forma en que puedas cancelarla. Conclusión. Todo hombre puede recibir el perdón total y perfecto de sus pecados. Y esto por medio de la cruz. Ella, la cruz. Mensaje que Pablo llevó a los corintios, hermanos míos. Cuando Pablo dice, él llegó a Corinto, aunque sabía muchísimas cosas, cuando llegó allí con los pecadores penitentes para llevarles la buena noticia de salvación en Jesús, él les recuerda diciéndoles
que Él se privó, Él se negó, se limitó de decirles muchas cosas, o las tantas que sabía, u otras cosas en referencia a Cristo y a este crucificado. El mensaje de la cruz llegó a los corintios, porque en la cruz era el lugar donde podían saldar sus deudas estos miserables y viles pecadores como tú y como yo. No había otra persona como Él, ni otro lugar, la cruz, donde ellos pudiesen obtener redención. Necesitamos eso, hacerlo así. Cuando le prediquemos el Evangelio a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, el mensaje primordial, básico, esencial, que no debe faltar es Cristo y a este ¿qué? Crucificado. Ese es el mensaje que Dios quiere que los pecadores oigan, a Cristo y a este crucificado. Allí en la cruz es la provisión y la expresión del amor, la misericordia y la gracia de Dios para con el hombre. Allí en la cruz Dios hace posible que el pecador reciba el perdón absoluto y perfecto de sus pecados en virtud del sacrificio expiatorio de Cristo. El sacrificio que quita el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de esta forma, escuchen esto maravilloso. Esto es el Evangelio. Esto que voy a decir. Esto es buena noticia. Esto es para alegrarnos, llenarnos de regocijo y de buen entusiasmo para con el Señor, de mucha gratitud, humildad para con Él y digna adoración a Él. Porque de esa forma, en la cruz, donde se cancela toda deuda impagable, el impedido, el imposibilitado, el incapacitado pecador miserable, vil, vaya a la cruz para morir con Cristo y recibir el perdón de sus pecados. Y de esa forma se cumple la promesa que el Señor declaró en Hebreos 10:17, cuando dijo: y ya nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Nunca más. Y Dios hace eso porque Él perdona nuestras deudas por Cristo. Qué maravillosa promesa. Esto que el escritor a los Hebreos le recuerda a estos hermanos, que Dios había prometido y lo cumplió, que nunca más Él iba a acordarse de nuestros pecados ni de nuestras maldades. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como dice Miqueas capítulo 7 verso 19, Él ha arrojado todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. Así el profeta describe lo que hace Dios con tus deudas, con nuestras deudas. Las toma por Cristo y las arroja al fondo del mar para ya más nunca acordarse de ello. Tú recibiste, tú, yo, todos recibimos ese perdón, esa cancelación de nuestras deudas. Por tanto, la parábola nos enseña particularmente que Dios quiere y puede perdonar, y lo hace de una forma total y perfecta por su gracia y bondad inmerecida. Él puede hacer lo que nos es imposible a nosotros. Y lo hace no porque tenía que hacerlo, sino porque Él es bueno y lleno
de gracia. ¿Se dan cuenta cómo la parábola nos enseñó de la gracia de Dios a través del rey y de este miserable hombre que halló el perdón total y perfecto de sus culpas? Tengamos eso presente y nosotros los cristianos pongamos confianza en esa gracia de Dios cuando llegues, si es así, si sucede así, porque pasa, llegues a pecar, ve al Señor. Él es lleno de gracia y quiere perdonarte. Él quiere perdonar y borrar esa deuda porque te ama, porque Él es bueno, porque es lleno de misericordia y gracia. Y si alguien aquí no ha sido bautizado para el perdón de sus culpas, estamos para ayudarle en ello. Muchas gracias, hermanos, por su atención y el Señor sea con ustedes.